Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casita. Yo soy Jika Cuentacuentos y estoy aquí para contarles un nuevo cuento. ¿Habían oído sobre Mamita Monstruo? ¿Alguno de ustedes ya leyó Mamita Monstruo de Elia Satz? ¿No lo han leído? Pues no se preocupen, porque hoy se los voy a contar aquí. Y esta historia empieza así. Había una vez una mamá como todas las mamás. Esta mamá era una mamá normal y ella tenía 2 hijas. Una se llamaba Margarita y tenía 6 años. La otra se llamaba Violeta y tenía 4 años. Esta mamá tenía un nombre también. Se llamaba Surilea. Surilea iba a trabajar todos los días, pero en realidad no era una mamá cualquiera. Al regresar a su casa y abrir la puerta, al entrar, ella se convertía... ¿Qué creen? No se convertía en la Mujer Maravilla. Tampoco se convertía en la supermujer. Ella se convertía en Surilea Mamita Monstruo. Sí, y ella se convertía en una mujer con 2 cuellos, 4 brazos, 4 piernas y 2 cabezas. Ella se convertía en mamá insecto. A sus hijas les encantaba que Surilea se convirtiera en eso, porque así podría cargarlas a las 2 en su regazo y atenderlas al mismo tiempo. Pero, ¿saben ustedes por qué Surilea se convirtió en Mamita Monstruo? ¿Quieren saberlo? Pues no se vayan, porque esto cuenta así. Resulta que Surilea iba y venía de su trabajo. Al llegar a su casa, sus hijas la abrazaban efusivamente y se colgaban de ella, muy emocionadas. Le daban muchos besos y muchos abrazos. Y a Surilea, claro que le daba mucho gusto que sus hijas la recibieran así. Aunque la apachurraban un poco, pero no importaba. El problema era después, cuando estas chiquillas empezaban a pelear. ¡Ah! Tú abrazas más a mi mamá. No es cierto, mi mamá te está abrazando más a ti. Y así empezaba el cuento. Y entonces Surilea decía, ay, ¿qué voy a hacer? Ya sé, es la hora del baño. Y entonces se iban las niñas al baño porque ya se iban a bañar. Ay, pero al llegar al baño, otra vez comenzaban. No, yo primero. Y Margarita se sentaba en la taza del baño. Ay, y entonces Violeta se enojaba. Y después de tanto jaloneo de cabellos, pues se paraba Margarita y Violeta se sentaba en la taza, porque ni una de las dos podía ni quería hacer de la pipí en la vacinica. Entonces, a Margarita se le olvidaba y Violeta estaba haciendo pipí. Margarita iba a ser la primera en bañarse. Y mientras Violeta hacía pipí, pues Margarita se burlaba de Violeta porque no iba a ser la primera en bañarse. Y mientras Violeta comenzaba a llorar y entonces Margarita comenzaba a contarle a su mamá que en el salón de clases habían hecho un experimento para saber cómo es que las burbujas se llenaban de aire por dentro. Y así cada niño había tomado en un platito tantito jabón y agua para descubrir cómo se hacían las burbujas. Y mientras esto pasaba, Violeta comenzaba a llorar. ¡Ah!
porque no era la primera en bañarse. Ay, Surilea no sabía qué hacer. Y entonces optaba por contarle una historia muy bonita que le gustaba mucho a Violeta. Y así Violeta se calmaba. Después pues terminaban de bañarse. Y para calmar la cosa, Surilea pensaba, ¿y ahora qué voy a hacer? Ah, ya sé, las niñas estaban limpiecitas y ya se habían puesto sus pijamas. Y entonces llegaba la hora de cenar. Ajá. Y bajaban a la cocina. Y ahí empezaban otra vez. Ay. Las dos niñas, Margarita y Violeta, querían sentarse junto a su mamá para cenar. Pero la mesa que tenían era muy pequeña y entonces no podían sentarse juntas. Si Surilea pensaba que podía sentarse al centro y entonces una niña de cada lado, pues iba a ser más fácil. Pero resultaba que entonces una de las dos iba a empezar a decir, ah, no, tú estás más cerca de mi mamá. Ah, sí, no, tú estás más cerca de mi mamá. Y entonces terminaban cenando juntas en el mismo lado, muy apretaditas y apenas si podían comer, pero comían juntas. Y así terminaba la cena. Después de la cena llegaba la hora de dormir y la hora del cuento. ¡Ay! Otro cuento, porque empezaban a pelear también. Y después de la pelea de la sala, del baño y de la cocina, venía la pelea de la hora de dormir. Y ahí era en donde Surilea se complicaba. Porque Violeta siempre quería el mismo cuento, el del lobo malo. Y Margarita ya estaba harta. Ella quería el cuento de Peter Pan o un cuento de aventura que fuera diferente. Ay, y entonces Surilea terminaba contándole un cuento a cada una. Y cuando veía, ya era la hora, pero la hora pasada de dormir. Se hacía tarde. Y no solo eso. Después de que les había contado el cuento, Surilea tenía que sentarse en medio de las dos camas, porque las dos querían que les tomara la mano por si les daba miedo en la noche. Así que se quedaba un rato ahí Surilea entre las dos camas y casi dormida. De repente despertaba muy cansada y se iba a acostar a su cama. En su cama, Surilea deseaba tener 4 manos y así se quedaba dormida. Ay, Surilea soñaba que tenía 4 brazos, 4 piernas, 2 cuellos y 2 cabezas. Surilea soñaba que era mamá insecto y que podía atender todas las necesidades de sus pequeñas. Y así pasaba la noche, hasta que Surilea se despertó. Surilea se dio cuenta de que no había sido un sueño. En verdad se había convertido en mamá insecto. Surilea, mamita monstruo. Fue a enseñarle a sus hijas y sus hijas al principio se espantaron. Pero después se pusieron muy contentas porque entonces sabían que su mamá iba a poder tener 2 brazos para cada una y 2 piernas para cada una, 2 cuellos y 2 cabezas para cada una. Ay, estaban muy contentas y felices, aunque después Surilea reaccionó y dijo, ¿y ahora cómo voy a ir a mi trabajo convertida en esto? Ay, qué cosas. Pero después de eso, probó. Salió de su casa para ir a trabajar y resultó que se transformó en una mujer normal, en una mujer común y corriente. Y se fue a trabajar. Al regresar, se convertía
nuevamente en Surilea, mamita monstruo. Y así pasaban los días, porque entonces con esas 4 manos podía darle de comer a las 2 niñas al mismo tiempo. Y podía cargarlas a las 2 al mismo tiempo sobre su regazo. Y también podía, ya sé, ya me acordé, podía contarles, más bien escuchar sus historias. Una cabeza para cada niña. Y así pasaron muchos, muchos días. Y las cosas iban de maravilla. Hasta que un día resultó que las niñas comenzaron a pelear nuevamente. Margarita quería las 4 manos de su mamá para que la atendieran a ella. Y después, Violeta quería que las 2 cabezas escucharan sus historias. ¡Ay, no! Así no se podía. Surilea se cansó y dijo: ¡ay, no! Ya no aguanto más. Ya no quiero ser Surilea, mamita monstruo. Quiero ser otra vez solamente Surilea. ¡Ay! Y así pasó. Surilea se convirtió nuevamente en una mamá normal. Y mamita monstruo desapareció. Las niñas se enojaron mucho y se subieron a su recámara. Pero en su cuarto reflexionaron y pensaron que ellas podían hacer sus cosas solas, recoger sus juguetes, lavarse los dientes sin que mamá las estuviera acarreando, podían comer solas, llevarse la comidita a la boca y así muchas cositas fueron haciendo solas. Descubrieron que podían encargarse de sus responsabilidades. Surilea se sorprendió. Esto era maravilloso. Y entonces, así fue como Margarita y Violeta dejaron de atosigar tanto a su mamá y al contrario, le ayudaron mucho. Y Surilea nunca volvió a ser mamita monstruo, pero sí fue una mujer contenta al lado de sus pequeñas hijas. Espero que este cuento les haya gustado. Yo soy Jica Cuentacuentos y recuerden, estoy aquí contando cuentos para ojitos abiertos. Nos vemos la próxima.